¿Alguna vez te han mentido? Hablo de cosas tan simples como decirte que van a llegar temprano, que la salsa no pica, o que te van a dejar ver a los niños un fin de semana al mes. Por favor, Ramona, déjame verlos, también son mis hijos. O la típica alucinada que diría tu amigo acá, bien maniacote. ¿Ah, sí? Mi exmorra era morena. Las mentiras son naturales en el ser humano, aunque depende de la fuerza de estas o de la intención con las que las digamos. Lo horrible de las mentiras es cuando la intención no es inocua. Ya no mientes por ocultar algo vergonzoso, mientes para hacerle daño a alguien, inventar algo de una persona o mentir para poner a personas de tu lado, a sabiendas de que tú eres el malo. Y en casos más extremos, mentir para poder manipular y conseguir algo de alguien. ¿Qué quieres conseguir mintiendo? ¿Quieres que los demás tengan una imagen de ti que no es real? ¿Quieres aprovecharte de una persona? ¿Quieres hacerle daño? Una mentira puede escalar tan rápido que de un momento a otro puedes perder la confianza de las personas que más amas y en casos más extremos, dañarlas permanentemente. Bienvenidos a Before Oral, culones. En el video anterior, oye Mexican, pero ¿qué pasó con el video de Moral Orel? Ya no está en tu canal. ¿Acaso lo borraste? Nos adentramos en la vida de Oral Poppington, un niño que nos demuestra lo más oscuro de la manipulación y la adoctrinación en un pueblo ultracristiano, Moraltown. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es que Oral se volvió, Oral, cómo un pueblo logró corromper a un pobre niño? ¿Cómo era Oral antes? ¿Cómo era la relación de Clay con Bloberta antes de Shapey? Y en general, ¿cómo se fueron desarrollando todos los traumas de Moraltown? En el video de hoy, culones, analizaremos a Before Oral, un cortometraje sobre Moral Oral, donde veremos cómo fue la crianza de este, su relación con sus padres, con el pueblo y, aunque no lo crean, con su abuelo. Para este análisis, voy a tomar en cuenta que ya viste mi video anterior sobre Moral Oral. Oye, Mexican, así que agarra tus palomitas, tu Mexiluche y tu Mexicola, porque estamos a punto de ver cómo es que corrompen la vida de un niño. Estamos a punto de adentrarnos en los misterios y enigmas más profundos, bizarros y retorcidos sobre el adoctrinamiento. Prepárate, culón, porque estamos a punto de ver el adoctrinamiento de Oral. Hola, soy Orel y tengo solo 4 años en este punto. Y estoy hablando así porque no puedo poner el clip, ya lo intenté mucho, auxilios, son las 10 de la mañana, el video sale en 3 horas. Hola Orel, soy el pequeño Doggy y probablemente soy más guapo que dentro de 8 años. Hola chicos, soy Tommy, tengo una edad similar también y todos vamos a tener la misma voz. Hola, nos estamos conociendo por primera vez y mi nombre es... ¡Ey! Todos nos estamos conociendo por primera vez. Me pregunto si seremos amigos y si nos pasarán cosas locas. Y así es como Before Oral comienza, culones. Aquí vamos a comenzar a notar ciertos patrones que van a ser muy importantes para el desarrollo de este episodio y de la conclusión. Así que me la voy a pasar chingando con el guárdenselo, culones. Ya te lo guardaste, culón. No parpadees que te lo pierdes. Ya parpadeaste, ya te lo perdiste. Una vez se nos presenta Oral y a sus amigos, este comienza a escalar una torre de alta tensión y se nos da paso a la siguiente escena. ¡Ey, Orel! Ten cuidado arriba de esa cosa. ¿Por qué? ¿Me voy a lastimar? Nah, es una de esas cosas tan altas que no te puedes caer o lastimar. Voy caminando. Oh, fuck, me pegué. Parece que me caí y me lastimé. Eso no puede pasar, ¿cierto? Cierto. Tal vez deberías volver a subir para no caerte otra vez. Pinche Orel, si te pasas de naco. Esa sí fue una chimoltrufeada a nivel venga la alegría. Quiero que tengan presente este pequeño acto, culones. A pesar de que Oral se cae y se lastima, sigue manteniendo la confianza y sigue creyendo a sus amigos acerca de que en ese sitio no puede caer ni lastimarse. A pesar del daño, niega las evidencias para seguir creyéndole a sus amigos. Y de hecho, la confianza es el tema central de todo este episodio, puesto que así se llama, la confianza.
Luego del título, se nos presenta una escena donde el entrenador Stopframe y la madre de Oral, Bloberta, están concibiendo a Shapey. Pero más allá de notar lo evidente, quiero que presten atención al trato tan amoroso que se dan tanto Bloberta como el entrenador Stopframe. Eres muy curiosa, ¿no es así? Sí lo soy. Me tengo que ir, amiga. ¿Ahora en medio del cosquilleo? Estoy tarde para llegar muy temprano a algo. Oh, tienes que irte entonces. Ya sabemos todo el oscuro trasfondo del entrenador con Bloberta. Ya sabemos que Bloberta le fue infiel a su marido y sabemos que Shapey es el hijo de Stopframe. Pero este fragmento, aparte de funcionar como broma, nos muestra un preámbulo de la crisis depresiva que más adelante presentaría Bloberta. Vemos lo feliz, lo enamorada y lo cómoda que se siente con el entrenador, mientras el entrenador únicamente la está usando. Algo triste. Y si bien en el análisis anterior poníamos al entrenador como alguien inmaculado, ahora podemos ver todo el daño que de verdad causó. Pero guárdense esto, culones. Será muy importante para después. Oral se encuentra a su madre con el entrenador y al preguntar con curiosidad lo que está ocurriendo, pasa esto. Hola, ¿por qué estás vestido así? Le estaba mostrando a tu madre lo desnudo que estarás cuando tomes duchas después de clases. Encuerado. Niño confiado. Eso sonó como un momo. Oral confía ciegamente en una persona que ni siquiera conoce, ya que para Oral las mentiras no existen, o al menos no saben lo que son. Solo tengan esto en mente, preciosos. 5 semanas después, Bloberta le dice a Clay que está embarazada. Clay, obviamente, está encabronado, puesto que él no recuerda haber concebido a ese niño, y pues no lo hizo. Clay le dice a Bloberta que incluso tienen un muro antilujuria y que eso no es posible. Pero Bloberta le dice que está embarazada desde hace más de un mes. Clay obviamente está decepcionado y comienza a llorar. Y aquí quiero que ahondemos un poco más en la personalidad de Bloberta. Ya hemos visto lo manipuladora que ha llegado a ser en el pasado. Ya hemos visto cómo manipuló a Clay para casarse con él, únicamente por su deseo egoísta de no estar sola. Pero Bloberta ya no es esa mujer inmadura, ¿verdad? Tiene un hijo, tiene un matrimonio. Podemos pensar que es lo suficientemente madura para hacer muchas cosas. Podría calmar a Clay diciéndole que lo ama y que todo va a estar bien, que van a poder cuidar a su nuevo hijo juntos. Podría incluso serle honesta, decirle que no es su hijo y que le fue infiel. O podría ser una pinche mamona y echarle la culpa a Clay de no querer un nuevo hijo. ¿Qué creen que va a hacer, culones? ¿Qué opción elegirá? Pinches viejas, todas son iguales. No puedo tener 2 hijos. Oh, por favor, sabes bien que es más fácil maleducar a 2 niños que a 1. Yo no maleduco. Mira, tú no ganaste eso, lo compraste. Es hasta cierto punto horrendo ver lo deteriorada que estaba su relación desde el inicio. Y el cómo Bloberta es la que más aprovecha de esto. Ve a su marido llorando, lo ve impotente, pero en lugar de brindarle apoyo, decide comenzar a echarle la culpa. Lo ignora, no le dice la verdad a pesar de ver su dolor, no trata de entenderlo y únicamente lo regaña iniciando una pelea, básicamente obligándolo a que él haga lo que ella quiere. Con esto no estoy limpiando de toda responsabilidad a la pobre educación que Clay le da a Oral a lo largo de la serie, pero es muy importante notar el cómo Bloberta se porta agresiva, siempre estando a la ofensiva y criticando a su marido cada vez que puede. Guárdense esto, culones. Sigue la pelea entre el matrimonio y Bloberta le recalca sus inseguridades a Clay una y otra vez, incluso recordándole a Clay el trauma latente que tiene con su padre. Al chile ya me encabroné mientras escribo esto. Pinche vieja culera, si te ves así, estás autorizada a destruirme emocional y físicamente. ¿Por qué voy a educar a ese niño? ¿Para que pueda enseñarle cosas? Bueno, ya es hora de que le digas algo, sobre todo acerca de Dios. No te preocupes, eventualmente le comenzaré a decir cosas. Por ahora debemos mantener a Oral lejos de tu enfermedad. Es importante notar el cómo, en este punto, ninguno de los 2 padres está al pendiente de Oral. Si bien en Moral Oral vemos cómo su padre es el que trata de darle lecciones, todas malas por cierto, vemos cómo en este punto Clay no se preocupa por su hijo. Y ahora que lo pienso, cuando en Moral Oral vimos a Bloberta preocuparse por Oral, yo creo que nunca. La falta de atención por parte de sus padres hizo que Oral creyera ciegamente lo que todo el mundo le dice, aunque esto le haga daño. ¡Ey, Oral! Sigues demasiado frío. Tal vez me tenga que abrigar incluso más. Sí, será mejor que lo hagas, Oral. Necesitaba eso. Por eso, en un futuro, lo vamos a ver convertido en un creyente a ciegas de su religión y haciendo lo que hace. No por gusto, sino por miedo a lo malo que le vaya a pasar. Por miedo
a ir al infierno. Pero bueno, culones, ya me ando adelantando. Clay quiere ocultar el embarazo de su madre a Oral, así como la existencia de Dios. Y para esto, no se le ocurre una mejor idea que dejarlo botado con su padre en lo que nace Shapey, padre con el cual no habla desde hace años. Y me dicen. ¡Aléjate de mi propiedad! ¿Está bien, abuelo? Abuelo. Me está haciendo pito. Eres mi abuelo, ¿verdad? Si tu papá es el que me está saludando, entonces es bastante probable. Ahora, tenemos que rebobinar un poco, culones. Aquí hay muchas cosas importantes que debemos analizar y tomar en cuenta. Cuando sus amigos en el parque mencionan a Dios, Oral pregunta por él. Oral no conoce a Dios en este punto. Esto ya lo habíamos visto con Clay, diciéndole a su mujer que le enseñaría sobre la existencia de Dios, y cuando Oral llega a conocer a su abuelo, sigue sin saber lo que es. Oye, Mexican, pero en la serie de Moral Oral vimos como el padre de Clay es completamente ateo. ¿Por qué Clay iba a dejar a Oral con su padre si sabe que este no le enseñaría nada de Dios? ¿Acaso Clay no quería que Oral supiera de la existencia de Dios? Esto no tiene sentido. Deja de preguntar pendejadas y ponte a andar en patineta, perrito con el pito de fuera. Ahí voy, Mexican. Ahí voy, mira. Para esto tengo una teoría, culones. En toda la serie vemos a Clay preocupándose por Oral, mostrándole afecto de una forma completamente horrenda a través de los golpes. Pero al fin y al cabo, aunque esté mal, se demuestra a Clay preocupándose por su hijo. Una explicación que tengo es que Clay deja a Oral con su padre, no únicamente para que no sepa sobre la existencia de Shapey, sino porque espera que su padre le enseñe tal y como le enseñó a él, puesto que Clay sigue teniendo una perspectiva errada de todo el daño que le hizo su padre y de todo el maltrato que éste le brindó, y quiere que Oral regrese con la misma mentalidad que él para no explicarle nada, pues él se siente inútil, siente que no vale la pena. Y hablando de Dios, tengo la teoría de que realmente Clay no cree en él. Es completamente ateo, al igual que su padre. Pero esto lo hablaremos más adelante, culones. Mientras guárdatelo ya. Mientras Clay lleva a Oral con su abuelo, él se la pasa diciendo que toda la gente en todos lados se la pasa diciéndole cosas y que él hace lo que le dicen. Básicamente cree en todo el pueblo ciegamente. La gente le dice cosas, pero realmente nadie le enseña. Todos se quieren deshacer de Oral. Sus padres no solamente no lo educan, sino que lo ignoran por completo. Esto, en cierta parte, es triste, pero Oral, en su inocencia, lo ve como algo completamente normal. Al llegar con su abuelo, este se asusta naturalmente. Un carro de la nada llega a abandonar a un niño. O sea, güey, yo también me sacaría de pedo. Por favor, Ramona, déjame ver a los hijos, también son míos. Aquí también podemos apreciar la relación de Clay con su padre. Él llega y deja a su hijo, y mientras se va, insulta a su propio padre, el cual ni siquiera sabía que tenía un nieto. Así es como vemos la relación tan rota de Clay con su padre. Ni siquiera se detiene a saludarlo, ni siquiera se detiene a hablarle sobre su hijo. En 4 años no le ha dicho que está casado y que tiene un hijo, y su único contacto en tanto tiempo es sacar el dedo de en medio. Más adelante profundizaremos más en esta relación, pero mientras no quiero que vayan buscando culpables. No señalen a Clay como el malo, no señalen a su padre como el malo. Al final, sacaremos nuestras propias conclusiones, culones. El abuelo de Oral, el cual canónicamente se llama Arthur, así que le diremos Arthur a partir de ahora, se encariña rápidamente con Oral, pasando tiempo con él, haciendo algo que no habían hecho con Oral: educarlo. Comienza a enseñarle cosas, y Oral comienza a ser más curioso, ya que, por lo que vimos en este episodio y por cómo podemos suponer que fue su vida, él jamás sintió curiosidad por algo, simplemente se dejaba llevar por todo lo que le decían, y su abuelo está haciendo esta diferencia, haciendo que Oral se vaya encariñando más y más con él. ¿Qué son esas, abuelo? ¿No sabes lo que son las gallinas? Las gallinas vienen del refrigerador. Bueno, estas gallinas vienen de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Moral Town. Pasan los meses y vemos cómo ha evolucionado la convivencia de Oral con su abuelo. Este se encuentra reparando el techo de su casa, mientras Oral camina despreocupado por aquí. Le lleva una limonada a su abuelo y este se preocupa por el daño que Oral se puede causar. Es entonces cuando Oral le comenta sobre la manipulación que le hicieron sus amigos, únicamente para burlarse de él, abriendo paso a la siguiente conversación. Culones. Entonces, ¿tú me crees como si nada? Claro, ¿por qué no lo haría? La gente a veces miente. ¿Miente? Las mentiras son cosas que no son reales. Tú crees en la gente. ¿Soy un creyente? Olvida que usé esa palabra.
Arthur le comienza a enseñar sobre las mentiras a Orol, enseñándole no únicamente sobre la malicia inerte de las personas, sino enseñándole a tener razonamiento crítico, a siempre pedir pruebas sobre algo y a no creer ciegamente en las personas. Al final de esta conversación, vimos el cómo Arthur se arrepiente de haber usado la palabra fe. En la serie ya habíamos visto la repulsión que tiene su abuelo por la religión, y esta repulsión no únicamente es algo edgy. Solo esta vez me voy con los Wolsom. Eso sí fue pasado de edgy, güey. Arthur está molesto con la religión por haberle quitado su vida a toda su familia. Vemos la escena de Arthur mirando el asiento junto a él, asiento donde se sentaba con su mujer. Cuando Orol pregunta sobre los pollos, Arthur maldice el pueblo de Moraltown. No lo maldice porque lo odia irracionalmente, lo maldice porque asocia Moraltown con la religión, con la cosa que le quitó tanto a su hijo como a su esposa, y él trata de cambiar eso. No le dice a Orol que la religión es mala, no le dice a Orol que Dios no existe, únicamente lo ayuda a tener un ojo más crítico. Por eso es que al final de esta escena aparece un ave carroñera, recordándole a su esposa muerta y a la relación completamente muerta que tiene con su hijo, y sobre cómo, en su perspectiva errónea, todos los creyentes viven vidas inmundas, erróneas, incluso dolorosas, que si bien es una idea errada, es su creencia en base a sus experiencias, y Arthur no quiere que su nieto pase por el mismo dolor que él, que su esposa y que su hijo. Luego vemos una escena de la bibliotecaria Censordoll hablando con Clay. Esta le dice el cómo su hijo todavía no sabe nada de Dios y obliga, presiona, amenaza y manipula a Clay para que éste le enseñe sobre la existencia de Dios tarde o temprano. Guárdense esto. Va a ser muy importante, culones. Ay, ¿cómo chingo con eso? ¿Poco? Ahora, Orel, ¿recuerdas lo que dije sobre las pruebas, verdad? Nunca confiar hasta que haya pruebas. Casi digo aiga. ¿Qué pedo? Ten presente que siempre puedes confiar en mí, porque tú eres mi abuelo. Después de 8 meses, Orel se despide de su abuelo con una importante lección: no confiar en cualquiera y confiar siempre en su abuelo. Aunque esto le jugaría una mala pasada, puesto que Orel tomaría esto para malinterpretarlo, como está acostumbrado, y confiar ciegamente en toda su familia, pues con ellos tampoco necesitaría pruebas para confiar, creyendo en todo lo que le digan. Su padre recoge a Orol, esto debido a que Shapey está a punto de nacer y nuevamente Clay no saluda, ni siquiera le dirige la vista a su padre, simplemente toma a Orol y se va. Ya en el hospital, Orol comienza a hacer muchas preguntas sobre lo que está pasando. No sabe por qué su madre está dolorida, no sabe qué es lo que hace ese bebé dentro de su madre y comienza a hostigar a Clay con muchas preguntas. Y cuando Orol le pregunta a su padre de dónde vienen los bebés, a este se le ocurre una idea completamente brillante, para no solamente zafarse de la pregunta, sino también para comenzar a adoctrinar a su propio hijo. ¡Dios! ¿Dios? Dios es de donde vienen los bebés. Todo viene de Dios. Dios es algo que los cristianos nunca vemos. Pero si no podemos verlo, ¿cómo puede haber prueba de que esté ahí? ¿Pruebas? ¿De dónde oíste? ¡El abuelo! Abuelo. Ya veo. Aquí apreciamos el cómo Orol cuestionó a su propio padre. A pesar de estar emocionado porque finalmente su padre le iba a enseñar algo, Orol no se dejó llevar por este sentimiento y cuestionó activamente a su padre. Como Orol no estaba convencido de la existencia de Dios, Clay decide marcarle al reverendo y convocar una misa completamente improvisada en medio de la noche, para que el reverendo le explique a todo el pueblo, y principalmente a Orol, el por qué no es necesario que existan pruebas de que Dios existe, porque bueno, Dios existe. De todas formas, Dios no tiene que probarnos nada. ¿Ustedes creen que se la pasa mintiendo? Mintiendo. Las mentiras son cosas que no son verdad. Esto se supone que es como el abuelo, como Orol recordando lo que le dijo el abuelo. Ya perdió todo. ¿Qué tal si Dios es una mentira? ¡Oh! No mames. ¿Qué? ¿Qué tal si Dios es una... ¡Amén! ¡Amén! Orol pone en práctica lo que su abuelo le enseñó y cuestiona al reverendo Putty en medio de su misa. Esto hace que se moleste y que comienza a regañarlo. Nadie me cuestiona a mí, nadie cuestiona a Dios. Es solo que necesito pruebas. Mira esto. ¿De dónde crees que vino? ¿De la naturaleza? ¿Dónde aprendiste esa palabra? ¡El abuelo! Ese güey. Orol no le encuentra sentido a las palabras del reverendo y comienza a utilizar la lógica que le enseñó su abuelo. Vemos a Clay molestarse con la palabra naturaleza y asociarla rápidamente con su padre, asociarla con algo malo. Por eso en el episodio Naturaleza vemos a Clay llamar a todo lo que no conoce cosas de la naturaleza, entendiendo y dándole la misma explicación que le daría su padre a las cosas, porque en el fondo Clay ama a su padre y sobre todo
aprendió mucho, tanto bueno como malo de él. Pero bueno, culones, mucha guaguara. Hablaremos de eso luego. La bibliotecaria Cinzerdol preparó una consagración para Orol junto con el reverendo Pori para que éste crea en Dios. En esta consagración, en lugar de enseñarle algo bueno referente a la religión o enseñárselo de una forma completamente infantil, deciden infundirle miedo con la idea de irse al infierno si no sigue los dogmas como lo hace todo el pueblo. Pero como Orol sigue buscando pruebas, la bibliotecaria y el reverendo deciden contarle la historia de Abraham e Isaac, el relato bíblico donde Abraham, antes de matar a su hijo, Dios lo detiene, y usan esto de una forma errónea para demostrarle a Orol que Dios existe y que ha dado pruebas de su existencia en el pasado. Sí, tremenda chimoltrufiadota. Orol regresa a su casa a dormir y su padre le enseña a rezar y le dice que es una forma de hablar con Dios y que lo debe hacer todas las noches. Y con esto se nos presenta el horizonte de sucesos de este episodio, pues cuando Orol comienza a rezar, sucede lo siguiente. Querido Dios, supongo que debes ser una buena persona porque no le tienes que probar nada a nadie nunca. Adiós. Querido abuelo, no te voy a escribir nunca más, porque mi papá dice que eres malo y que no debo confiar en ti. Mi papá y todos en Moraltown me están enseñando sobre Dios, lo cual haré con Shapey, del mismo modo que Abraham hizo con su hijo, tu nieto, Orel. Orol decide poner a prueba lo que la bibliotecaria le comentó. Decide usar a Shapey para probar la existencia de Dios. Él mataría a su hermano y si Dios existe, este lo va a detener. También es importante notar el cómo, mientras Arthur lee la carta, posee una cara triste. Mientras lee el cómo, todo el pueblo de Moraltown comienza a adoctrinarlo con la idea de la religión y sobre cómo no va a volver a hablarle a su abuelo nunca más. Y es triste ver y escuchar esto. Habíamos visto lo depresivo que estaba Arthur, cómo extrañaba a su mujer y cómo su hijo lo detestaba, y se nos parte el corazón de solo ver el cómo Moraltown, una vez más, le arrebata una persona especial para él, y notar el cómo Arthur ama profundamente a su hijo. Pudo haberle importado poco lo que iba a suceder, ni siquiera conocía a Shapey, pero sabía que era su otro nieto, y decidió intervenir para salvar su vida, para salvar la vida de Orol y para salvar la vida de su hijo. Arthur llega para evitar que Orol mata a su hermano de una forma bien pinche exagerada. Vean esto, güey, hermano. Solo tenías que correr hacia él. No tenías que hacer todo eso, hermano. ¿Piensas que te ves cool? Abuelo, Dios me detuvo a través de ti. No. Se vino el abuelo. Orol malinterpreta la situación y comienza a creer en la existencia de Dios, pensando que Dios envió a su abuelo para que éste lo detuviera. Orol es llevado a la comisaría y mientras es interrogado, Clay se encuentra con su padre. Y aquí es donde tenemos un intercambio de palabras entre ellos dos, en años. Quiero que presten atención a la siguiente escena. Culones. Me culpo a mí mismo por cómo tratas a Orel. Tengo que admitir que me sorprendió que no conociera a Dios por tanto tiempo. En medio de este pueblo con un miedo irracional por Dios, no tenía la seguridad para responder a ninguna de sus preguntas, porque no sentía valer la pena. Ni siquiera vales la pena. Pero ahora sé que esa es la respuesta a cada una de sus preguntas. No quiero que vuelvas a ver a Orel. Vemos a Arthur disculpándose, admitiendo la culpa de cómo Clay trata a su hijo y a Clay derrumbándose, respondiendo todas las dudas de Orol con Dios debido a su falta de confianza, debido al trauma de no valer la pena, trauma que le causó su padre. Clay no se siente suficiente para educar a su hijo y cuando Orol sale, sucede lo siguiente. ¡Abuelo, sigues aquí! ¡Orel, qué te dije! Sí, el abuelo es malo y no debo confiar en él. Todavía estás en problemas, jovencito. Te voy a ver en mi estudio. Clay le dice a Orol que lo llevará a su estudio y ve a su padre como si se sintiera orgulloso de esto. Orol se emociona, puesto que no sabe lo que su estudio significa, y el episodio termina con Arthur regresando a su casa y a Clay viéndolo a lo lejos. Es hora de analizar el episodio, culones. Y para comenzar, debemos tener presente el título de este, la confianza, pues de esto se trata todo el episodio, de la confianza, de las mentiras y de las manipulaciones. Cómo una mentira se puede alargar tanto y puede perder tanto su significado que termina convirtiéndose en una manipulación. A lo largo del episodio apreciamos esto, cómo Bloberta alarga tanto su mentira con Shapey que se termina convirtiendo en una manipulación para Clay, manteniendo un hijo que no es de él. Como la mentira del entrenador Stopframe se alarga tanto que termina convirtiéndose en una manipulación para tener un hijo y acercarse a Clay, que
Aunque estos sean ejemplos horrorosos, no es lo peor en lo que se puede convertir una manipulación. En el análisis pasado vimos el pasado de Bendy. Había hecho hincapié en cómo su hijo había nacido de la hermanastra de Joe, pero esto no es del todo cierto. En realidad Joe es hijo del Dr. Second Opinionson, un adulto mayor que incluso presenta demencia. Y lo más horroroso del caso es que Bendy dice lo siguiente. You don't seem dumb. What? I don't? Yeah. Believe me, I know dumb, and everyone sure is. But not you. Oh. You're kind of like your dad, you know. What? Old? No, thinking I'm all smart and everything. Well, at least he used to say things like I wasn't dumb and stuff that one night. Un viejo que decidió decirle cosas lindas, endulzarle el oído a una niña de tan solo 12 años para que éste pudiera hacer cosas asquerosas. Y no quiero quitarle peso a este asunto, no quiero decir que no es un caso grave, pero a mi parecer la manipulación se puede convertir en algo peor que esto. Hablo de la adoctrinación. Hay un video en mi canal que explica su lado más extremo. La cosa aquí es que la manipulación y la adoctrinación son cosas muy fáciles de replicar para la familia. Si bien la confianza se gana, todos, en cierta manera, confiamos ciegamente en nuestros familiares, puesto que al final del día son nuestra sangre. Y en la mayoría de las familias resulta algo lindo, pero hay casos donde confiar en personas de tu misma sangre trae consecuencias imprevistas, más cuando eres un niño. Los niños confían en todo el mundo y desgraciadamente llevan su confianza hacia personas horribles y por consecuencia que estas personas se aprovechen de ellos, tal vez para diversión, tal vez para chantaje, tal vez para herirlos, traumarlos, dañarlos o para adoctrinarlos, hacer que sean como ellos quieren, usarlos como marionetas y cuando estas marionetas puedan cortar sus propios hilos, ya será demasiado tarde, pues pueden escapar de sus creencias, pero nada les regresará el tiempo del que fueron presos de su propia moral. El título de la confianza no solamente se enfoca en Orol. Vemos a Clay confiando ciegamente, aunque con dudas, de que Shapey es su hijo. A pesar de dudar y de no saber la verdad, nunca hizo de lado a Shapey. Siempre lo llevaba a pasear en familia. Incluso obligaba a Orol a tratar bien a su hermano. Nunca lo apartó, nunca lo hirió. Siempre se esforzó para que lo vieran como parte de él. Todo por la manipulación y la confianza rota de Bloberta. El patrón se repite, uno manipula y el manipulado se convierte en el manipulador. Como en los niños del pueblo, no se nos presentan a sus padres, pero un niño completamente sano no haría daño a sus amigos, no lo tomarían como motivo de burla. Desde el inicio estas escenas dejan en claro la inocencia de Orol, pero sobre todo la malicia que más tarde el pueblo tendría en él. Si bien es una broma infantil, nos recuerda el episodio donde Dougie quería hacerle daño a Orol para quedarse con su familia, confiando ciegamente en que es su amigo. Espero que con lo que voy a decir nadie se sienta identificado. ¿Alguna vez experimentaron el acoso escolar ajeno? Me refiero a ver a alguien rechazado socialmente, el callado del salón, el que siempre se la pasa al fondo, el que no habla, el que prefiere estar en su celular, en sus libros, inclusive haciendo tarea, pero debido a su falta de socializar, terminó rechazado. Todos lo conocen, pero nadie le habla. Y aunque suene cruel, es el mejor de los casos, quedarse solo, ya que hay una barrera que siempre se rompe. Cuando un grupo se acerca y parecieran ser sus amigos, pero únicamente lo usan, lo manipulan, porque se va a dejar llevar fácil. Hará lo que los demás le digan, porque desde su perspectiva son sus amigos y no quieren hacerle ningún tipo de daño, ¿verdad? Y si bien hablo en un ámbito escolar, esto también se puede trasladar fácilmente a la familia. Podemos apreciarlo con Clay. Él no se esfuerza en absoluto por Orol, porque su padre nunca se esforzó por él. Le demuestra afecto a Orol a lo largo de todo Moral Orol en su propia manera bizarra, pero no lo hace porque lo quiera, lo hace porque es del único hijo que está 100% seguro que es de él. De alguna forma diciéndole a Shapey o demostrándole a Bloberta que quiere a su verdadero hijo. No lo hace por enseñar, lo hace para deshacerse de él, dándole miles de vueltas y nunca educando a su hijo, pues Clay no ama a su familia, ni siquiera al hijo que no le hizo ningún tipo de daño. Inclusive podemos pensar que Bloberta lo manipuló para que tuvieran a Orol en primer lugar, regañándolo
como en este episodio. Estos traumas no solamente se trasladan a Orol, podemos notarlo en la relación tan distante que tiene Clay con su padre. Cabrón, hasta le hace pito. Arthur no conocía a Orol. Clay ni siquiera le avisó que tenía un nieto. Así de distante era la relación. Que si bien a Arthur le importaba su hijo, a Clay no le importaba su padre, puesto que Clay no aprendió nada de lo que su padre le quiso enseñar. No me malentiendan, golpear para educar es horrible, pero Clay no hizo nada. Es un adulto que odia, que vive con rencor. Ni siquiera se despide de su padre, le agradece o hace algo cuando recoge a Orol, puesto que no lo hace por Orol, no lo hace por Arthur. Ni siquiera quería verlo. Este encuentro fortuito se dio por el puro egoísmo de Clay. Esto llevó a que Orol se criara solo, únicamente recibiendo palabras del pueblo, siendo inocente, confiando en todos. Él jamás se desenvuelve con malicia. Si lo manipularon para ponerse un suéter a pesar del calor que tenía, podían manipularlo para algo más, no solo viniendo de sus amigos, sino de su propio padre. Nadie le enseña cosas a Orol. Todos le dicen, pero nadie de verdad lo educa, salvo su abuelo, que le enseñó a pensar. No solo lo ayuda a cuestionar las cosas, pues un niño cuestiona todo, es curioso, pero Orol no sentía curiosidad, solamente seguía órdenes. Construyó una relación sólida con su abuelo, una relación que lo ayudó a madurar tanto a Orol como a su abuelo. Arthur nunca habló basura de su hijo, ya no le tenía rencor por haber tomado la vida de su mujer. Estaba en cierta medida feliz de que su hijo pudo formar una familia, feliz de que su hijo no se quedó solo quería que Clay hiciera las cosas bien. Esto da pie a la escena del final, donde Clay comparte unas palabras con su padre. No puedo ser el único que siente una impotencia enorme. Todo se hubiera solucionado si tan solo alguno de los dos hubiera dicho algo. Arthur se disculpó. Tal vez solo se sintió culpable, triste o incapaz, o al igual que Clay, inseguro e impotente. Pero Arthur solo decidió dejarle una buena vida a Orol, sin ningún problema. Dejarle una buena lección y dejarle en sus manos su futuro. Pudo haber peleado, pero solo se quedó ahí, firme. Pudo haber arreglado las cosas, pero solo se quedó ahí, firme. Ninguno de los dos dejó sus miedos, su egoísmo y sus ataduras para poder hacer las cosas bien. Clay no hizo las cosas bien tampoco. Incluso le presume a su padre el cómo va a llevar a Orol a su estudio para golpearlo, como presumiéndole que él le va a demostrar amor a su hijo sin que éste se lo pida, que le va a demostrar que vale la pena. Cada uno de nosotros carga consigo la capacidad de evolucionar, de aprender de nuestras experiencias y de convertirnos en versiones mejoradas de nosotros mismos. Esta travesía, sin embargo, no siempre es sencilla, y a veces la sombra del ego puede oscurecer el camino que lleva hacia la comprensión y la reconciliación. Esto llevó a que el conflicto interno de Clay y su padre creciera en lugar de disminuir. En lugar de dejar que la empatía y la humildad guiaran sus palabras, el ego se interpuso en su camino. Quizás Arthur, impulsado por un orgullo herido, no pudo ver más allá de su propio dolor. Tal vez Clay, enredado en la telaraña de sus propias inseguridades, respondió con defensas y ataques. En ese momento, la oportunidad de sanar se desvaneció y las semillas del conflicto se plantaron. Es asombroso cómo la incapacidad de dejar el ego a un lado puede convertir un intento de mejorar y crecer en un desastre. La comunicación, que debería ser un puente hacia la comprensión mutua, se convierte en un campo de batalla, donde las palabras son armas y los sentimientos víctimas colaterales. La realidad es que ser mejores personas implica, en parte, aprender a ceder, a escuchar y a reconocer nuestras propias fallas. Requiere dejar el ego a un lado, abrir el corazón a la posibilidad de entendimiento. Es un acto de valentía reconocer nuestras debilidades y estar dispuestos a trabajar en ellas para construir relaciones más sólidas y significativas. Clay y Arthur, envueltos en la tormenta de su propio conflicto, podrían haber elegido un camino diferente. Podrían haber optado por la paz en lugar de la guerra, por la comprensión en lugar del juicio. Pero la vida a veces nos presenta lecciones dolorosas. La reflexión aquí radica en la importancia de aprender de estas lecciones, de cultivar la humildad y de recordar que el crecimiento personal y las relaciones saludables florecen cuando dejamos nuestro ego atrás y abrazamos la oportunidad de ser mejores personas. Por eso Clay ve triste a su padre alejarse. Perdieron la oportunidad de haber tenido una buena relación, una relación tan buena como la de Orol con su abuelo. Por eso, el episodio finaliza con el siguiente mensaje.
Querido Orel, aunque eres el candidato perfecto para que este pueblo te lave el cerebro, también eres muy puro y con un buen corazón como para que te corrompan. Con amor, tu abuelo. Y ahora mi pregunta es la siguiente, culones. ¿Cómo quieres que te manipulen? Creo que en el análisis anterior ya le dimos una conclusión hermosa, precisa y concisa a esta serie, culones. Oye, Mexican, pero ¿qué chingados pasó con el video de Moral Orel? Auxilio, no está en tu canal, what the fuck. ¡Qué buen madrazo te metiste, perrito con el pito de fuera! Muchas personas se preguntaron sobre el video de Moral Orel en estos últimos días. La razón de borrarlo fue porque si no lo borraba me iban a poner un strike. Esto debido a que otro creador de contenido decidió reclamarlo fraudulentamente. Las razones no las conozco. Inclusive me intenté comunicar con él, pero me ignoró. Hubiera preferido que me enviara un mensaje si algo de mi video le molestó, le humilló o incluso le dio envidia. Tengo perfectamente mis redes sociales abiertas. Aún así, decidí comunicarme. Como no pasó y YouTube tampoco me daba resolución, decidí borrarlo. Pero no se preocupen, culones, que lo voy a resubir en las siguientes semanas. Pero si no puedes evitar verlo y compartirlo con tus amigos, aún pueden ver el video completo en mi página de Facebook. Aunque no lo crean, esa madre todavía existe. Ahí estoy subiendo varios videos, entre ellos el de Moral Orel, algunos borrados y algunos con reediciones, aunque puede que comience a subir videos viejitos acá, así que sígueme, culón. El link de la página de Facebook estará en la descripción y en el comentario fijado. Me ayudarías mucho siguiendo la página y compartiendo y dando like a los posts de ahí para que más culones puedan unirse a esta hermosa familia. Y hablando de culones, muchas gracias a los más de 600 miembros del canal. Lamento no saludarlos en este video, pero estoy guardando los saludos para el siguiente que va a durar más de 2 horas, así que no te preocupes. Si eres miembro del canal antes o incluso cuando suba este video, vas a tener tu precioso saludo. Síganme también en Twitter e Instagram, donde también estoy sumamente activo. Muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final, culones. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo este perrito con suéter, y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dream